Perfecto, ya estamos saliendo por Facebook. em, Así que, ¿qué les parece si empezamos ya? Y podemos compartir también. Perfecto. Pues buen día con todas y todos. Bienvenidos a este segundo día del Everything is a Remix. Este es un encuentro que desde el 2018 pues aborda la interculturalidad y el remix desde un campo expandido de la cultura, a través de conversatorios, de presentaciones en vivo y de exhibiciones. Este encuentro pues justamente fue creado para compartir nuestras experiencias, conectar nuestros intereses, también para cuestionar nuestras prácticas y para repensarnos. También este encuentro lo que busca es visibilizar el trabajo que hacen todo el ecosistema cultural en este sentido. Durante nuestra primera edición, que fue en el año 2018, pues hemos tratado varias temáticas referente al remix y la interculturalidad, pero siempre ha estado enfocado en una forma transversal de hablar desde la investigación y la creación artística, ¿no? Y de cómo, pues, el arte, pues, atraviesa muchas disciplinas y puede favorecerlas. En esta tercera edición, que sucede durante un año bastante caótico, digamos, a causa de la pandemia que nos ha afectado a muchísimas personas, que también pues ha obligado a repensarnos y a visibilizar el trabajo que hacemos, ha mostrado el verdadero trabajo que realmente importa, ¿no? En la sociedad en este sentido. Y en consecuencia y alineado a esto, pues desde el experimental creemos que la cultura es prioridad y es muy importante pues para el desarrollo de nuestras sociedades en este sentido y para repensarnos constantemente. Este segundo día hemos invitado a 5 personas bastante interesantes. Una de ellas es Belén Soto, que, bueno, Belén hace muchísimas cosas, pero entre ellas es coordinadora del proyecto Galaxia. Ella se conecta desde Barcelona ahora mismo. También está Sara Álvarez, es responsable del proyecto Caminus del Ayuntamiento de Villablino de la Siana, esto es al norte de España, para ubicarnos un poco. Está Coco Lazo de Manzana 14. Coco es fotógrafo, investigador y ahora mismo pues eh, está dirigiendo eh, este centro, ¿no? De innovación y producción que se llama Manzana 14 y pertenece a la Universidad de las Artes. Con nosotros también está José Luis Macas, investigador y docente, artista visual, que es el coordinador de Chaupi, Laboratorio de Creación. Y como moderadora de este encuentro, pues tenemos a Pedruski, Pedro Soler, que es curador y, bueno, en muchísimas cosas, Pedruski. Y que hoy tendremos la oportunidad de escuchar a todas y de entender un poco sus puntos de vista acerca de la interculturalidad y el remix desde sus propios espacios. Gracias a todas por participar en este encuentro que es organizado por la Experimental en colaboración con Investoria Foundation y Andean Agave. Nada más me gustaría igual recalcar el formato del encuentro. Eh, Tenemos un espacio donde todas pues se presentarán al inicio, luego pues Pedro será quien genere el diálogo y encamine pues varias cuestiones hacia la audiencia y luego la audiencia será quien genere las preguntas, ¿no? Hacia los invitados. Eh,
finalmente, pues para situarnos en este encuentro, pienso que es importante también partir de los dos conceptos que los estoy mencionando bastante, ¿no? Hablar del remix, entender el remix como una práctica que nos permite resignificar, expresar y revalorizar los lenguajes y los discursos entre obras, entre artistas, entre espacios, y también hablar de interculturalidad como un proceso de diálogo constante que reconoce la diversidad y el valor propio, ¿no? En ese sentido, pues, eh, me gustaría lanzar nada más una pregunta que nos gustaría luego en el diálogo que quizás se pueda responder, ¿no? Desde el experimental. ¿Qué sucede con la participación cuando se ejerce desde estos territorios de diversidad cultural? Ahora mismo, pues, el día de hoy nos hemos enfocado en plataformas que propician y favorecen el encuentro entre artistas. En ese sentido, pues, todos estos espacios tienen una relación con esto, ¿no? Entonces, eh, cómo ellos participan y cómo gestionan toda esta participación, ¿no? Con la diversidad, y si es que realmente están pensando desde este punto de vista intercultural, ¿no? Porque puede que no se piense desde este punto y pues lo vamos a hablar en este diálogo. Sin más, pues bienvenidas y bienvenidos. Doy paso a Pedruski, quien va a liderar esto. Buenos días a todos, buenas tardes a algunos de ustedes. Qué placer, muchas gracias Edu para convocar este espacio de encuentro con tan magníficas representaciones, boys from ECU, girls from Spain. Nice meeting. Entonces, una cosa de etiqueta, por favor, cuando no estén hablando, que mantenga su micrófono apagado, muteado, por favor. Comentarios y preguntas pueden ir en el chat, o sea, en cualquier momento pueden ir en el chat. Tendremos también, no sé si pueden ir por en el chat, puedo yo recoger vuestras preguntas, pero también, claro, por supuesto, indica ahí si quiere hablar, hacer una pregunta o algo así, pues ahí le damos paso, ¿no? Nada, o sea que, Edu, o sea, ¿en qué orden? De hecho, no hemos hablado del orden. Yo tengo Sara en primero, Belén, François y José Luis, pero debemos mezclar más. ¿Cómo hacemos el orden? Como prefieras, dale. ¿Quién quiere ir en primera? Bueno, la persona que yo vi y era primera en la sala ha sido Sara, entonces dale, Sara. Vale, pues hola. Muchas gracias a Edu y a Experimental y a Pedro y a mis compañeras y a todo el mundo por invitarme y por estar escuchando o por estar viendo o lo que estáis haciendo. Muchas gracias. Yo, como dijo Edu, pues estoy hablando desde una comarca que está al norte de León, haciendo frontera con Asturias, que es el norte de España, y hablo desde una comarca rural pequeñita que era minera. Entonces, esto que os acabo de decir, una comarca pequeñita rural que era minera, es lo que configura casi todo el proyecto en el que trabajo. El proyecto Caminus lleva más o menos 2 años. Os voy a compartir una presentación que es, o sea, es muy sencillita, es solo como para poner imágenes y que se vea también visualmente de lo que hablo. Es un proyecto para abrir un centro cultural en el pueblo en el que yo vivo, que bueno, es municipio de Villablino, y hay un pueblecito que se llama Río Oscuro, que tiene un espacio, un edificio muy grande y muy bonito que no se usa. Entonces la idea es abrirlo como centro cultural de los Castros de la Ciana, que bueno, es el nombre que tenía ya el edificio. En realidad intentamos que sea un centro cultural, o sea, financiado públicamente. Esto es complicado, pero bueno, buscamos que la financiación sea pública y que se diseñe siempre a través de la participación ciudadana. Y es lo que estamos haciendo ahora, buscando financiación y diseñándolo. La idea es crear un centro, como veis ahí, un centro rural de creación cultural para la preservación activa del patrimonio inmaterial e histórico lacianiego, de la Ciana. Este es el sitio del que os hablo, esta es la comarca, es la Ciana, si os doy un poquito de contexto. Es montaña, osos y mala comunicación.
Este es el tipo de industria y lo que se puede ver. Hay mucho yacimiento arqueológico, hay cierta ganadería y sobre todo hay explotaciones mineras abandonadas, porque se cerró la mina hace 2 años, ¿no? Hay una grandísima cultura inmaterial, igual que en todas partes. Yo creo que en las zonas que están más aisladas dentro de los territorios rurales puede que esas tradiciones y esa cultura inmaterial se haya conservado como más intacta, por decirlo así, y aquí hay una gran tradición pues, de música, de leyendas, hay una lengua propia que es el pachuezu, hay una forma particular de casarse, etcétera. Es lo que llamamos, vamos, como la parte del folclore tradicional. ¿Qué pasa? Que durante los últimos 100 años esto es lo que ha habido en la Ciana, minería. En el 1918 empezó la minería del carbón y hasta el 2018 hubo un monocultivo enorme del carbón y era la única fuente económica del valle. Hace 2 años se terminó. Entonces, para que os hagáis una idea de la despoblación y de lo que ha traído hasta el valle, en los años 90 éramos casi 18.000 habitantes y ahora no llegamos a los 8.000. Es una despoblación muy fuerte. Entonces, poniendo tanto foco al carbón, se ha olvidado un poco lo que era la Ciana antes, cuando no era todo mina. Las tradiciones, la identidad propia, el arraigo al territorio, la ganadería tradicional, el uso de plantas medicinales de la zona. Ha habido muchas asociaciones que lo han intentado mantener, pero realmente y a nivel de calle se ha olvidado. Lo que intentamos con esto es, con este proyecto, escoger toda esa cultura e intentar definir nuestra identidad. O sea, la pregunta que se hace ahora todo el mundo es, si ya no somos mineros, ¿qué somos? Entonces, hay como una crisis identitaria muy grande en la comarca y parte del objetivo de este proyecto es crear un espacio en el que todo el mundo sienta que es el dueño, que sienta que participa, que sienta que lo construya, que se pueda poner sobre la mesa esos debates sobre identidad, que podamos hablar de cuál es el futuro económico, pero no solo económico, también cultural, que se ha perdido, que se ha ganado. También que ha dado la minería, que ha dado cosas malas, pero también ha dado muchas cosas buenas. Y es en lo que estamos ahora. Este proyecto es del Ayuntamiento de Villablino. Estamos ahora en una segunda fase en la que seguimos buscando financiación pública, evidentemente, y nos estamos centrando ahora en llevar a cabo un laboratorio rural, un laboratorio ciudadano, para crear un archivo lacianiego. Porque en las jornadas de participación de la primera fase, de lo que nos dimos cuenta desde que todo el mundo sabía que había mucho, pero nadie sabía exactamente qué. Así que pensamos en crear un archivo que mire al futuro y un archivo sin límites, por eso es el laboratorio rural, para que se decida en común los límites de ese archivo, qué se archiva, qué no, qué actividades se pueden hacer, qué forma nuestra identidad. Así que en esas estamos, la verdad. Se ha creado un tejido cultural muy bonito a partir de este proyecto. Hay muchísimos agentes culturales, sociales de toda la comarca y de los alrededores que están interviniendo y se está convirtiendo un poco como en un punto de encuentro de distintas personas que quieren crear algo en el valle. Así que, bueno, pues yo termino aquí, dejo de compartir pantalla y, y nada, y a la siguiente persona. Muchísimas gracias, Sara. Excelente. Pues creo que vamos a seguir con la última persona que llegó a la sala, que ha sido José Luis Macas, que va a estar hablando de Chaupi, de sus variadas actividades. José Luis, por favor. Hola con todas y todos. Gracias, Pedruski. Qué chévere verte por acá. Y, y enhorabuena, celebro mucho este encuentro que creo que es bastante oportuno. El experimental, creo que en lanzar estas líneas de conversación y de encuentro, pues podría decir que hay esta afinidad en prácticas y en ideas y enhorabuena que esto se dé. Pues sí, como mencionaba Eduardo, yo me dedico al arte, soy artista visual y también a la docencia, a la educación, actualmente en la carrera de artes visuales de la Universidad Católica.
Con relación a esta provocación que lanza la experimental de vincular pues, lo que vivimos o entendemos por interculturalidad y, y el remix en general, Chaupi, que se ha abierto como un espacio autogestionado, de alguna manera que ha buscado articular y generar conocimiento desde artes, gestión cultural y pedagogía crítica. Creo que ha tomado la interculturalidad desde una también posición crítica desde que abrió en el 2016. Bueno, Chaupi es una palabra, es un principio andino, de hecho. En la parte del sur, en Perú, lo conocen como Chaupín, o por ejemplo en esta parte de Chavín de Huántar, es este centro ceremonial de la Sierra Central Peruana, Chavín, pues viene justamente de este principio Chaupi, Chaupín, que evoca o encarna la mitad, el medio, el centro. El centro se lo conoce como el centro del centro, pero en este espacio que hemos abierto, que es de alguna manera un mosaico de algunas cosas, como una especie de caleidoscopio donde se integran exposiciones de arte, pues la misma creación artística enfocada a prácticas de sitio específico o de intervención en espacio público, pero también como les decía, la educación. Hemos trabajado con jóvenes artistas que están terminando sus carreras, gente que no viene necesariamente de una formación académica, como por ejemplo gente más vinculada pues justamente al street art o actividades similares. Y por otro lado, pues también a esta necesidad de contar con espacios que de alguna manera cuestionen la autonomía del arte, ¿no? Entonces, digamos, el Chaupín en ese sentido se ha configurado en tanto que espacio como una galería, como un espacio cultural, un espacio de experimentación y también un espacio de encuentro para justamente activar estas semejanzas, estas afinidades en torno pues al pensamiento crítico. Con relación al criterio de Chaupi, pues es ese espacio-tiempo de alguna manera central que viene a generar un balance, una especie de articulación de un espacio donde fuerzas antagónicas, dispares, puedan entrar en un contacto que puede ser antagónico o empático, pero en todo caso que las pueda contener para generar algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, en el Chaupi, pues hemos contado con un montón de colaboraciones, justamente con alguien que está aquí, que ha estado pensando mucho la gestión cultural en el Ecuador y en el contexto hispanoamericano, Paola de la Vega, con otros compañeros con la Asociación Gescultura. De hecho, fue con una primera alianza que generamos en el 2016. Aquí vemos imágenes de una exposición que fue la organizó Falco, la curó cuando fue el terremoto del 2016 en abril, el terremoto aquí en la costa ecuatoriana. Estudiantes de la misma Universidad Católica con los cuales pues siempre ha habido una cercanía. Esta exposición de archivos y de investigaciones de la Fundación Gescultura. Aquí hay una de las colaboraciones y alianzas pues más entrañables. También es con gente que sobre todo viene de Imbabura, con el colectivo de artistas enunciados pues desde una indigeneidad quichua, el colectivo Sumac Ruray, con Yauri Muenala, Manaí Cowi, Tupac Kimbo, varios compañeros que vienen sobre todo, como les digo, de Imbabura. Aquí en estas imágenes me gustaría un poco comentarlas porque en el 2016 que abrimos en ese año, realmente esta exposición de alguna manera fue una suerte de declaración de principios, ¿no? Del espacio y en mi caso como coordinador, pues también de tener un espacio donde se puedan materializar pues estas ideas, ¿no?
donde se puedan generar estas situaciones de celebración, de encuentro, en torno, aquí por ejemplo fue en el 12 de octubre, en torno a la resistencia indígena, pero bueno, recuestionamos también esto de la resistencia, hacia qué, contra qué, una reexistencia quizás. Entonces, aquí era muy grato que las obras se iban activando con la música ritualizada, bailamos Inti Raymi, las mismas obras de alguna manera iban interactuando con toda esa activación festiva. Por otro lado, pues hemos organizado laboratorios en torno a la mitología andino-ecuatorial, laboratorios de arte en espacio público. Con relación aquí hay una pieza que yo también hice la coordinación, cuando fue la construcción del metro de Quito en la plaza de San Francisco, en el centro de la ciudad. Empezaron a hacer excavaciones para una posible, bueno, ahora se dio al final, parada del metro en esta plaza que claramente pues tiene toda una presencia pues prehispánica, barroca, republicana, pues y ya contemporánea. Sin embargo, en las excavaciones, al encontrar evidencia prehispánica, pre-inca, pues de alguna manera las autoridades encargadas de esto, la misma empresa del metro, derrumbó parte de estos hallazgos, y era en función de esto, pues esta intervención que se hizo con alguna gente propiciada aquí en el Chaupi, en la cual hicimos una procesión, en la cual mediante música, igualmente gracias al colectivo Llama, que ya les voy a comentar otra colaboración que tenemos con ellas, son sobre todo mujeres, pues colegas, amigas, compañeras de vida y de camino. Hemos podido articular una residencia artística también en torno a la ritualidad festiva y al Inti Raymi. Entonces, bueno, en estos 4 años hemos ido generando pues estas experiencias que de alguna manera pues en este entender caleidoscópico y citándole a la pensadora y activista boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, de la cual en lo personal pues ha sido realmente un gran referente para encaminar ciertos procesos. Esta visión cheje, en la cual pues no niega los contrarios, no niega las contradicciones, sino busca generar estos encuentros a pesar de la tensión del antagonismo, pero encontrar una potencia creativa. Yo creo que el arte, las prácticas culturales, artísticas, propician de alguna manera eso, siempre y cuando sepamos vincular una buena escala, una buena proporción. Yo creo que en ese sentido la interculturalidad, hemos tenido ferias, tenemos este formato de ferias, se llaman CATU, en el cual una exposición de arte contemporáneo convive con invitaciones de gente que trae sus productos que son vestimenta o joyería tradicional, y en la cual también hacemos comida, por ejemplo. Entonces, con el colectivo Llama, que en verdad tenemos bastante afinidad en ese sentido, pudimos generar, como les digo, esta complementariedad entre cosas que en un espacio para las artes contemporáneas a veces como que no se tiende a que el cubo blanco siempre se quede blanco. Entonces, en función de eso, a partir de una invitación de Paola de la Vega, justamente desde estas experiencias, yo he estado pensando en algo que sería entre el cubo blanco y el cubo jaspeado, este cubo que no es solamente blanco, sino que tiene esta especie de remix justamente de matices, y en los cuales estas posibilidades desde la autogestión pueden ser posibles, ¿no? Entonces, eso básicamente con relación a nuestra experiencia, pues a mi experiencia también desde la coordinación ahí, y gustoso de estar aquí, muy agradecido por ello. Muchísimas gracias, José Luis. Pues ya empezamos a ver emerger, ¿no? En las presentaciones, temas, líneas. Perdón, estoy con un sol muy fuerte del centro del mundo pegándome desde el este. Pues sugiero que pasamos ahora a Sara, perdón, a Belén, disculpa,
Pasamos a Belén desde Barcelona para que nos habla de su galaxia. Vale. Me pidió Edu también que presentara un poco en general las otras cosillas, así que, bueno, primero gracias también a los dos y a toda la gente que está detrás montándolo. Y nada, eso. Yo la verdad es que mi vinculación al trabajo cultural artístico, por lo general, diluye bastante los roles desde los que me implico. En plan, suelo trabajar como creadora, pero también como investigadora o como gestión, producción. Y en casi todos los proyectos están presentes todas las patas, entonces, bueno, es un poco raro, pero bueno, a la vez tengo como varias perspectivas. Y como hablabais de interculturalidad, a mí me salía un poco como de incomodidad de si es que yo el ámbito en el que estoy trabajando es súper occidentalizado, en plan es territorio español y probablemente de interculturalidad voy a aprender mucho más que decir. Pero sí que siento que a nivel el ámbito en el que trabajo existe una intención de hacer partícipes a una heterogeneidad de subjetividades bastante amplia. Trabajamos con distintos colectivos más o menos numerosos, pero con unas particularidades y después unas particularidades personales a las que también intentamos dar lugar. Un poco desde la idea de que estamos en un mundo habitado por muchos mundos y que tenemos que conseguir prácticas más respetuosas, más cuidadosas para todo tipo de seres que se involucren. Entonces, esto lo hago en parte desde Duda, que es un proyecto colectivo en el que participo, es un proyecto más artístico, quizás, desde el rol de artista. Somos 4 amigas y compañeras de vida. Y digamos que nos unimos un poco como interesadas y con ganas de continuar desarrollando el cruce entre pedagogías libertarias, laboratorios de fermentación y las cocinas de nuestras abuelas, como prácticas que nos llevaban a preguntarnos sobre nuestros modos de cohabitar y que nos ayudan a imaginar otros presentes y futuros posibles. Y bueno, pues desde aquí hay una amalgama de proyectos que desarrollamos y ahora mismo los más activos tienen más que ver con lo invisible o con lo mágico y con la muerte. Por otro lado, estoy también trabajando en Hamaca, que este es como mi trabajo más formal, porque es la plataforma de vídeo experimental en España, que recoge un poco como la historiografía del videoarte del Estado, del Reino. Y es una institución que está bastante asentada en el sentido de que ya tiene 15 años de historia y que se reconoce bastante la labor que hace y se convierte en un recurso referente para comisarios de todo el mundo para programar vídeo español, pero no deja de ser un proyecto bastante precario en muchos sentidos. Y bueno, esta es otra como de las líneas que hago. Luego tengo algunos proyectillos independientes que ahora mismo como estoy a tope pues no caben muchos, pero por último está Galaxia, que es donde me pedís que me centrara. Y Galaxia es una plataforma de trabajadores culturales jóvenes que sí que se extiende también por todo el territorio del Reino Español. Intentamos preguntarnos qué entendemos por trabajo y cómo queremos trabajar a través de un proceso de pensamiento situado, de integrar subjetividades feministas, las lógicas del apoyo mutuo que vienen como de los GAMS antipsiquiátricos y de la autogestión, o también las prácticas descentralizadas, no solo en un sentido territorial, sino también como de roles de la institución con respecto a lo que se puede considerar más underground y de los discursos que más cotizan con respecto a otras prácticas más liminales con respecto a lo que es el contexto cultural más asentado o con más visibilidad. Y eso lo intentamos desarrollar a través de investigación o procesos de pensamiento colectivos y de una programación de actividades.
Cuando empezamos el proyecto le damos bastante importancia a que, por un lado, se diese trabajo presencial y, por otro lado, un trabajo online para que pudiésemos trabajar con personas que no estaban cerca. Y ahora ha venido el COVID y todas odiamos el ordenador y ya no queremos. Pero sí, sí que lo seguimos haciendo porque es la única manera. Y digamos que en esta idea de cuestionar las lógicas desde las que se asienta el trabajo, nos parece muy importante destacar que somos mucho más que lo que trabajamos, en plan que las personas dedicamos un tiempo de nuestra vida a trabajar, pero que no nos identifica de manera absoluta nuestro trabajo y que queremos hacer muchas más cosas en la vida además de trabajar. Entonces, para pensar en cómo trabajar mejor, nos parece fundamental pensar que no solo trabajamos y que es muy importante lo que pasa fuera del horario de trabajar. Y entonces, en cierto sentido, por las reflexiones que hacemos que tienen que ver con modos de cuidar poco institucionalizados, nos entendemos como una especie de estructura parasindical o sí, no nos entendemos como una plataforma profesional que hace lucha sectorial en diálogo con la administración, sino que intentamos generar prácticas de autodefensa contra las violencias del trabajo a nivel sistémico, pero también como las cosas que se dan a nivel dinámicas de grupo colectivas cuando estás trabajando en grupo o dentro de una institución con unas jerarquías. Y bueno, nuestra actividad entonces en ese sentido se basa un poco en 3 líneas, que por un lado tiene que ver con qué aportamos como generación post-boomer, también esto es pues, un concepto muy occidental quizás, pero digamos que existe la idea de la generación del baby boom, que fue un poco como máxima reproducción en Europa y que tiene que ver con la generación de nuestros padres, que es la peña que ahora manda en las instituciones y en las empresas y en todas partes, en los gobiernos. Entonces queremos un poco como reflexionar desde una perspectiva crítica y cómo podemos responder a eso que nos ha llegado. Si integramos la perspectiva, las subjetividades feministas, bueno, y todo lo que había dicho antes, es como, bueno, ¿cómo podemos hacer las cosas de otra manera que ahora nos resulte que tiene más sentido? Por otro lado, tenemos un poco la tarea de identificar y de dar respuesta a diferentes malestares, abusos o violencias que entendemos que sufrimos dentro de nuestros lugares de trabajo. Muchos tienen que ver con el género, pero hay mucho más que eso. Y por otro lado, intentamos generar una red de apoyo y de colaboración entre todas nosotras. Tenemos esta idea de generar esta especie de colectivo con un eje integrador de juventud porque sentimos que encontrábamos algunos tipos de abusos o de condiciones muy concretas que se daban dirigidas a gente joven, pero nos gusta trabajar en colaboración o en diálogo con otras generaciones y no es una cosa que intentamos que sea excluyente, sino al revés. Y entonces un poco como que nuestras metodologías, ya igual me estoy rayando mucho, pero nuestras metodologías entonces como que se basan en lo que he contado y lo que hemos conseguido es recibir financiación del Estado o de ciertas administraciones públicas que redistribuimos a través de convocatorias públicas, casi toda, para que otras personas afines al posicionamiento que estamos planteando pues desarrollen sus propios proyectos en diálogo con lo que sería la red en completo. Y después también hacemos alguna programación más dirigida con puntos que vemos que no se van tratando, que es importante trabajar, pues bueno, programamos algunos conversatorios o algún tipo de actividad de menor escala que cuando abrimos las convocatorias. Y bueno, ahora hemos abierto, voy a escribirlo por aquí y así no me enrollo mucho para... Hoy justo hemos abierto una wiki de Galaxia donde publicamos un poco como todo lo que hemos hecho y compartimos todos los recursos que hemos generado, que hay desde manuales de autodefensa ante abusos hasta dosieres de subvención para tener ahí una referencia de cómo hablarle al ministerio para pedirle dinero. Entonces, bueno, está ahí
Juli. Y tiene también como textos que hemos escrito de nuestros posicionamientos por diferentes temas y tal. Ya. Muchas gracias, Belén. Yupaychani. Entonces, vamos a pasar a la última presentación ahora, que es del Coco Lazo, que está hablándonos desde Guayaquil, en la costa ecuatoriana, una ciudad muy grande de comercio, de movimiento. Y que adelante, entonces, Coco Lazo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias, Pedruski. Gracias, Edu. Gracias a todas. Y qué bonito estar aquí y poder hablar desde, como decía Pedro, desde Guayaquil. Quizás antes de hablar, o quizás es importante hablar de un antecedente del Centro de Producción e Innovación Manzana 14. Y es que el Centro de Producción e Innovación Manzana 14 hace parte de un proyecto más grande. Les voy a poner ahí una foto que no es del Centro de Innovación, pero que es parte de la Universidad de las Artes. Manzana 14 hace parte de la Universidad de las Artes, que es un proyecto joven, tiene apenas 5 años. Acabamos de pasar nuestras primeras elecciones hace una semana y la universidad va camino a la autonomía, quizás eso es importante. Y este proyecto educativo, este proyecto de la Universidad de las Artes, tiene este principio que lo tenemos siempre presente en la universidad y que está escrito en la biblioteca, que es que la educación pública en artes es un derecho, ¿no? Partimos desde una perspectiva de un derecho, ¿no es cierto? En ese sentido, como Manzana 14 es un centro de producción de innovación, es un centro cultural que tiene que garantizar un derecho, ¿no es cierto? Ese es un primer tema importantísimo, ¿no? Somos garantes de un derecho ciudadano, de un derecho conseguido, ¿no? Es decir, la Universidad de las Artes y el Centro de Innovación es el resultado de muchas luchas, no es el resultado de una imposición desde arriba, sino es el surgimiento de algo que se viene luchando desde muchísimos años, desde los artistas, desde los gestores, desde los educadores, desde las pedagogas, en fin, ¿no? Eso es importantísimo pensar y considerar. Un segundo tema quizás importante para contextualizar y hablar de Manzana 14 es que el Centro de Innovación y Producción está basado en los principios en los cuales se constituyó la universidad. No les voy a mencionar todos, pero sí voy a mencionar 4 que sostienen nuestra actividad y que guían nuestro camino y nuestras decisiones con respecto al Centro de Innovación. Un primer gran principio es el principio de interculturalidad, porque obviamente es una universidad pública, es una universidad de todos, es una universidad común. El segundo presupuesto sobre el cual basamos nuestro trabajo y nuestro accionar de todos los días es la decolonialidad. Creo que ahí hay una entrada, digamos, teórica fuerte y potente para repensar y cuestionar todo el tiempo lo que estamos haciendo. Un tercer principio es el pensamiento crítico que ya hablaba José Luis, digamos, es muy importante que cada acto, cada acción que hagamos tenga un cruce y un pensar crítico y autocrítico. Y el último, digamos, principio mencionado aquí brevemente es el de la perspectiva de género, ¿no es cierto? Es decir, con al menos de esos 4 principios trabajamos en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14. Ahora bien, el Centro de Producción e Innovación está en el centro de Guayaquil, en el centro histórico de Guayaquil, en 9 de octubre y Pichincha, a una cuadra del Malecón. Está fundado y construido sobre sobre la antigua bolsa de valores, es decir, es una toma simbólica, es decir, es trasladar el lugar del dinero y tomarse para que sea el lugar de la cultura, digamos, ¿no? Hay un primer gesto simbólico ahí que me parece importante, que además es público, ¿no? Voy a volver a repetir sobre lo público es de todos, no es de nadie.
El Centro de Producción e Innovación de Manzana 14, les digo, está en el centro de Guayaquil y tiene al menos 3 ejes de trabajo, ¿no es cierto? Trabajamos desde la investigación y el desarrollo, desde la producción y desde la circulación. Digamos, son conceptos de la gestión, son conceptos de las artes, no nos estamos inventando nada, sino simplemente estamos retomando ideas, principios que ya los propios gestores, gestoras, artistas han pensado. Y estos 3 ejes tienen a su vez sus propios lugares y sus propios espacios, ¿no? Este es como la plaza pública del Centro de Innovación, eh, que es el espacio inicial, digamos, aquí hay una presentación de estudiantes de la Universidad de las Artes. El centro combina, ¿no? Docencia, investigación, participación de estudiantes y comunidades, ¿no? Es un espacio abierto. Las comunidades acceden al Centro de Innovación a través de convocatorias, a través de solicitudes, a través de pedidos. Y cuando hablamos de innovación en Manzana 14, no estamos hablando de nosotros desde una perspectiva de la gestión, no estamos hablando de un proceso, de los procesos creativos, sino estamos hablando de procesos administrativos, ¿no? Es decir, cómo podemos innovar y mejorar los procesos administrativos, cómo los gestores pueden acceder de manera más fácil, más sencilla a los espacios y a lo que podemos ofrecer desde lo público para las comunidades, ¿no? Entre esos lugares hay un centro de investigación de la fotografía, que tiene su propio espacio, su propia galería, que tiene una red de investigación. Hay un Fab Lab y un Hub disponible, digamos, para estudiantes y comunidades, que es un acuerdo con la CENESID y algunas universidades de la zona 5 y de la zona 8. Hay unas incubadoras de proyectos a las cuales los artistas y los gestores pueden acceder. Hay un centro de experimentación sonora, es decir, con estudios de grabación y salas de mezcla y estudios de ensayo. Hay un centro de experimentación audiovisual con una sala de cine para 150 personas. Hay lo que nosotros llamamos los espacios de circulación, como les comentaba, la plaza pública, donde se pueden hacer conciertos, donde se pueden hacer performances, obras de teatro, es decir, está abierta. Un salón patrimonial, que es un espacio recuperado y restaurado por la universidad, que está más bien, tiene una línea más ligada hacia la música. Una galería, que es la galería del Centro de Investigación de la Fotografía, y una sala de experimentación escénica, ¿no? De la sala de cine les hablé. Vamos articulando además espacios de intercambio, por ejemplo, hay una librería del Fondo de Cultura Económica, es decir, es un gran centro cultural, pero no solamente es eso, sino es un espacio que quiere y busca fomentar la creación. Quizás solamente para terminar y luego veremos y podemos responder algunas de las preguntas. Quizás hablar, para finalizar, un poquito del camino que nos guía, de la filosofía de Manzana 14. Y es que sí tenemos una preocupación por impulsar el desarrollo económico para la cultura, ¿no? No solamente es un espacio en el que estamos pensando, digamos, la creación y las posibilidades y el impulso a la creación, sino también ver de qué forma podemos fomentar el desarrollo económico de los gestores culturales, sobre todo ahora en post-pandemia y en crisis económica, en pandemia y en crisis económica, cuando el sector ha sido quizás uno de los más maltratados. Eso, termino ahí y luego ya podemos conversar con preguntas y eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Cocolazo, desde Guayaquil. Excelente, pues ya hemos llegado al final de nuestra ronda de presentaciones de los 4 participantes que contamos hoy. Un lujo. Me parece que el último Everything is a Remix era en vivo, en Corporal, ¿no? El año pasado en Ibarra, y fue muy ecuatoriana, ¿no? Entonces es muy chévere de poder ampliar, o sea, aprovechar de este a priori problema, ¿no? Para convertir este diálogo en algo más internacional, más abierto, ¿no? Yo tengo un par de preguntas que me gustaría hacer.
avisar a todos ustedes que usan el chat para ir pidiendo turno para hacer preguntas o por hacer el mismo pregunta en el chat, como ustedes sienten más confortables, ¿no? Como digo, voy a lanzar un par de preguntas ahora. La primera que me gustaría es comentar con José Luis y con Sara. Ambos de ambos proyectos, perdón, para revenir un momento, lo que sí que se ve claramente y que se une todas estas propuestas tan diversas es una cuestión de colectividad, ¿no? Esto es como la línea base de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que me parece también es lo que sugiere tanto el remix como la interculturalidad, ¿no? Estamos partiendo desde completamente otra óptica a la artista heroica, que afortunadamente ya parece que murió, ¿no? Más o menos. O sería pedazo del baby boomer, ¿no? Y entonces ahora que hay un énfasis desde todos los puntos de vista aquí sobre colectividades, ¿no? Entonces este es algo para que mantenemos en mente mientras que vamos hablando, ¿no? Entonces lo que me gustaría preguntar en primero a Sara y al José Luis es esta articulación que hacen ustedes entre ancestral y contemporáneo, ¿no? Entre en el pasado y el presente, entre en la cultura que ha existido y que está en el borde de la extinción, una recuperación de este, se extinguió, no se extinguió. Entonces, como desde vuestras diferentes posiciones, uno en medio de una zona rural a la frontera de Asturias, en León, que es una zona que también conozco y aprecio muchísimo, Sara, y en un espacio urbano, que es el Chaupi, pero muy relacionado con otras áreas del país, ¿no? Específicamente como apuntó José Luis con Otavalo y la zona de Peguchi y Otavalo, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta articulación por ustedes entre este ancestral contemporáneo, rescate, no rescate, persistencia, no persistente? Sara, si quieres empezar. Pues es que es un, vamos, como expliqué antes, en realidad es uno de los pilares del proyecto. O sea, a mí, por ejemplo, me hace mucha gracia, al final, pues yo, mi círculo tiene más o menos mi edad, sí que, pues yo qué sé, mi círculo más o menos va desde los 20 hasta los 50 y pico, ¿no? Entonces, como que yo siempre pienso que todos estos como saberes tradicionales y ancestrales que son como, nos unen mucho a las raíces y que son muy de casa, que ya no existen. O por lo menos lo pensaba hace unos años. Y luego de repente un día pues estás tomando un café con alguien y ese alguien se encuentra a la tía abuela de una amiga suya y esa tía abuela le dice que viene de hacer lejía y de fabricarla ella en su casa porque ella hace su propia lejía, ¿no? Entonces de repente descubres que eso sigue existiendo. Lo que pasa que no está visibilizado, por decirlo así, o sea, no sale en los medios, no sale en la televisión y cuando sale está extremadamente romantizado o es solo como una historia fantasiosa en la que una señora en una aldea perdida sigue haciendo esto, pero en realidad se sigue haciendo. Lo que pasa que creo que las generaciones más jóvenes, si no lo tenemos en casa, que hay mucha gente que tiene la suerte de tenerlo, piensa que ya no existe. Entonces creo que en el caso de mi proyecto, por ejemplo, lo que buscamos siempre que hacemos actividades es esa intergeneracionalidad y que se creen conversaciones, que haya niños y niñas de 8 años hablando con personas de 70 y pico sobre qué han comido hoy, por ejemplo, una comida de un martes al mediodía que puede ser, o sea, que puede ser un choque muy generacional, que puede comer un niño de ahora a una persona mayor. Entonces, creo que el proyecto en el que yo gestiono en realidad es justo crear un espacio para que se creen esas simplemente conversaciones. O sea, si es que en realidad no, aparte de lo que estamos haciendo ahora del archivo para efectivamente buscar y hacer una investigación, pero la cotidianidad del proyecto es que se cree un espacio donde la gente hable de esto en alto y lo comparta. Y las generaciones jóvenes vean que sigue existiendo y las generaciones más mayores vean que los jóvenes le siguen escuchando. O sea, simplemente es como, solo tiene que decirse en voz alta, ¿sabes? Y entonces quizás también las personas mayores vean, las que aún son como los guardianes de estas tradiciones y de estos saberes,
vean que tienen valor y vean que no son paletadas de pueblo ni tonterías que se hacen en los pueblos, que son cosas de viejos, tienen su valor. Y creo que es como toda esa cosa, simplemente es como crear un espacio en el que se hable de esto. Igual al principio hay que picar un poco para que se hable, pero yo creo que al final sale solo. O sea, para mí es simplemente como mezclar en un mismo espacio las dos partes de la ecuación, lo contemporáneo y lo ancestral, y que hablen y que se preserven entre sí. Muchas gracias. Y José Luis, ¿cómo desde Chaupe se enfrentan a esta cuestión que me parece también es central en vuestro quehacer? Sí, a ver, el enfrentarse yo creo que es un atreverse a, en el sentido de, hay una predisposición y una voluntad al encuentro, una necesidad de encontrar y generar esas situaciones que señala Sara, de encuentro más que como un deber ser, ¿no? Debemos ser interculturales para ser mejores y ser exitosos, que a veces es una lectura oficial y manipulada de la interculturalidad, ¿no? Yo creo que en el caso de aquí del Ecuador, esta palabra ha sido tomada por discursos para, en una dimensión muy proselitista, muy demagógica, para generar una cierta expectativa también masiva y al final encontrarte con el seguir replicando, ¿no? Estas lógicas de distanciamiento, de segregación. Y hablo, yo qué sé, en espacios que están dados a lo público, ¿no? Que basados a veces en una sociedad cuyo espacio público justamente no ha sido diseñada y concebida para el encuentro. Entonces, yo pienso que ahí una cierta ventaja que identifico ya desde la experiencia de espacios como el Chaupio, los espacios que podamos estar involucrados aquí, es esta escala, una escala de alguna manera más pequeña, una escala más manejable, donde estas estructuras de jerárquica de jerarquía y dependencia, más que se diluyen, sino que se median desde otros lugares también, pues de pronto podemos estar más cercanos de esa voluntad, de ese ejercicio realmente de un encuentro en términos equitativos, ¿no? En términos de respeto mutuo, de apoyo mutuo, de aprecio mutuo, ¿no? Que creo que culturalmente tenemos tanto que compartir y aprender en general, ¿no? Y no sé si hay una cultura que tenga más pedestal o un pedestal frente a otras, ¿no? Realmente creo que ha sido esa idea, pues, de dislocarla y desde la práctica, pues, de generar métodos asamblearios, por ejemplo, en los cuales de alguna manera hay una proporción regulable para llegar a ciertos acuerdos, cosas así. Entonces, también yo creo que ciertas prácticas artísticas, sobre todo aquellas ligadas con el espacio público, con la memoria, con esta necesidad de imaginar otro tipo de representaciones de lo identitario, de lo territorial, más allá de esta idea cerrada como una camisa de fuerza de la identidad. Creo que eso ha provocado justamente este atreverse a provocar situaciones que salen un poco de una cierta norma también del deber ser de una formación artística, de los protocolos que debe tener un espacio netamente de galería como un cubo blanco. Entonces, yo creo que eso nos hemos permitido, ¿no? Hemos tenido ese chance de probar y evidentemente esto ha sido en el buen contagio, en el buen sentido, con otros varios lugares que tienen eso. Y yo pienso aquí en la región andina hay algo que, por eso esta situación que generamos del CATU, que es mercado, el mercado visto como un ágora, como una plaza pública, como un lugar de ritualidad, de negociación, un lugar de la economía en el sentido de la administración de la vida, ¿no? Y de las relaciones de la vida. Entonces, replantearnos eso,
creo que ese es nuestro encaminamiento, ¿no? Este ha sido, pues, no, yo no, lejos de estar en decir hemos conseguido algo, lo que los comparto aquí es en lo que estamos, en donde estamos caminando, ¿no? Y que esperamos, pues, sí cosechar ciertas cosas que también el tiempo las va dando, ¿no? Que no vienen de un día para el otro. Hay otras que sí, pero como el encuentro, como ir tejiendo una red, como les decía, de afinidades, de prácticas, de ejercicios de vida. Hubo una obra aquí en la segunda exposición que armamos por el 12 de octubre de Angélica Lomoto, donde ella, no tengo en este momento una imagen, pero ella expone que es una artista que trabaja esta cuestión justamente para cerrar la idea con la cuestión de la ancestralidad y, digamos, el tiempo actual o la contemporaneidad. Ella, pues, presenta una instalación en la cual la palabra interculturalidad está quemada y está puesta en el suelo. Entonces, es un gesto en el cual, pues sí, de alguna manera devela lo fuertes y lo débiles que son las palabras en función de cómo se usan, cómo se ejercen. Pero también, bueno, no es cualquier árbol, ella tiene toda una relación espiritual y de pensamiento con la selva, pues viene de la Amazonía norte ecuatoriana, de la región del pueblo Quijo, y que en su práctica del arte, de la pintura, de la cerámica, aborda justamente esta interculturalidad. De pronto no solamente es entre lo humano, ¿no? Yo creo que el hecho de vincular estos diferentes tiempos, estas diferentes, vamos a decir, producciones culturales que por un caso podemos tener una asociación que creo que es la dimensión a veces la más evidente con el mundo del archivo, de la arqueología, de esta especie de construcción del pasado y con prácticas cuya vigencia han persistido en función del tiempo y ahí yo creo que está algo muy ligado a las plantas, a la medicina, en la gastronomía también, en la agricultura. Hablo bastante del contexto de acá. Entonces, ella pues no es cualquier árbol, es un árbol donde hay una relación que también es cultural, que no solamente es humana, sino que entreteje lo humano, lo vegetal, lo mineral, y donde hablamos de un tejido de la vida, ¿no? Que de alguna manera se junta con este principio de causa y sacha que lo da un pueblo, no el mismo pueblo Quijo, sino un poco de este mismo paisaje cultural que es del pueblo de Sarayaco, el pueblo quicho amazónico, en el cual pues todo está vivo de alguna manera y todo tiene esta potencia de relacionamiento. Entonces, yo creo que los artistas y la práctica artística, en el caso del Chaupia, ha sido ese vehículo, pero también esa capacidad de generar estos momentos donde estos diferentes tiempos que los podemos ya categorizar se juntan y entran en un presente continuo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es desde ese atreverse, desde generar esos espacios, de pronto que no repliquen la instancia más superficial de la dimensión intercultural, ¿no? De este deber ser, un poco como ocurre aquí con algunas emisoras de radio, en cual un momento hay una ley de comunicación que a todo el mundo le exige tener contenido intercultural y te pasas escuchando recetas de platos típicos, donde de alguna manera entramos de algunas provincias y tal, y entramos justamente en esa dimensión más, sin desmerecer eso, ¿no? Pero a lo que voy es que eh, eh, es la interculturalidad desde este discurso y este deber ser de las grandes instituciones, ha habido una tendencia a limitar a eso, al estereotipo, al cliché y a replicar ese tipo de instancias ya el momento del encuentro, ¿no? Yo soy más entusiasta en el sentido de encontrarnos más que en el diálogo, ¿no? Realmente en el encuentro desde
desde las prácticas del ejercicio del cuerpo, desde el juego, desde lo lúdico, desde ritualizar, las diferentes matices que puede tener eso y no solamente del diálogo, ¿no? Como en muchos casos se ha llevado pues esta instancia de lo intercultural. Muchas gracias, José Luis. Pues me parece que es muy, o sea, conociendo ambos contextos, me parece que esta conversación es extremadamente fértil, ¿no? Entre un pensamiento de interculturalidad y plurinacional que se ha desarrollado entre los pueblos indígenas de los Andes, ¿no? Y cómo puede como a su vez influenciar o apoyar o acompañar también procesos en otras partes del mundo, ¿no? Y desde la decolonialidad me pareció una interesante como vuelta, ¿no? O sea, cómo estamos en un espacio no de España aportando sino que realmente hay un intercambio posible aquí, ¿no? Desde esta cuestión de las ancestralidades, de estas interculturalidades. O sea, vi que Sara organiza un Samhain, ¿no? O sea, ya está para los festivales como recuperando estas ideas antiguas, hace siglos, ¿no? Que han sido absolutamente eliminadas por el cristianismo. Aquí en Ecuador tenemos la suerte, también hemos sufrido 500 años de cristianidad, pero digamos el Inti Raymi, o sea, el solsticio de verano, que es el Beltane, ¿no? Para ustedes, es la fiesta mucho más importante que Navidad, ¿no? O sea, aquí hemos logrado mantener una cierta diversidad, mantener una cierta conexión también no humano. Y me parece que este intercambio entre proyectos culturales, trabajando con ancestralidades y memoria y futuros, ¿no? Y contemporaneidades alternativas, hay una gran posibilidad de diálogo, ¿no? En estos espacios. Me gustaría pasar a poner una cuestión tanto a Belén como a Coco, que es la cuestión que es de absoluta necesidad y dentro de como ambas han hablado de esta cuestión del pensamiento crítico y sobre todo de los feminismos, ¿no? Como dijo Coco, el enfoque de género, ¿no? Es evidentemente uno de los temas absolutamente fundamentales de este repensar, de este retrabajar, de este de cómo actuamos, de cómo estamos, y no solo desde un deseo para una mejora, sino desde una necesidad de vida, ¿no? Una necesidad de autodefensa y una necesidad de los cuidados en común, ¿no? Que es como también una base de... Me gustaría entonces poner la pregunta tanto a Belén como a Coco. ¿Cómo se implementan estas cuestiones? ¿Cómo se implementa, digamos, una administración feminista, ¿no? O cómo se administra, cómo se implementa esta visión dentro de los procesos, tanto administrativos como de gestión, como de creación mismo, ¿no? Entonces, Belén, si quieres ahí arrancar con esto. Muchas gracias. Pon tu micrófono, Belén. Perdón, ahora. Nada, que es una cuestión compleja que además el simple hecho de enunciarse como tal ya sienta unos significados que son problemáticos. En plan. Creo que es más, bueno, a nosotros por ahora nos parece más adecuado definirnos desde las subjetividades feministas como una colectividad de subjetividades que se ponen en juego a trabajar ahí, más que decir que Galaxia pueda ser un proyecto feminista porque es como... Es el horizonte, es la utopía casi, ¿no? Entonces es como decir que ya está todo hecho. A mí me da esa sensación, no sé. Sin embargo, sí que nos interesa explorar cómo podemos generar una gestión feminista, una economía feminista, unas relaciones bueno, no sé, sí, como integrar el feminismo en todas las tareas que vamos desarrollando. Entonces, hay un tema de base que tiene que ver con el cuidado y con el respeto, y entonces de ahí nos intentamos
acercar bastante a diferentes categorías de poder en las que todas las personas somos clasificadas y aprender mucho de los colectivos que se están enunciando desde las violencias que se les dirigen, como pueden ser las personas que no son cis hombre con el tema de género, como pueden ser las personas racializadas, como pueden ser las personas locas, como tantos colectivos de los que llevan un recorrido de activismo súper rico, que tienen sus propias diversidades internas dentro de cada una de estas. Y no sé, pues por ejemplo, en ese sentido, en las bases de nuestras convocatorias, como desde el Estado, que es quien nos financia y a quien después le tenemos que demostrar que hemos hecho lo que nos pedía, existe cierta condición de trabajar dentro del territorio del Estado español con personas que trabajan aquí, no sé qué. Pues lo habitual en las bases de las convocatorias es poner, venga, ¿quién se puede presentar? Gente empadronada en España. Y eso deja fuera a un montón de colectivos racializados, por ejemplo, que por alguna situación de papeles pues no están aquí en esas condiciones, pero están trabajando aquí, están sacando adelante unos proyectos maravillosos. Pues escuchándoles te das cuenta de que hay cambios tan pequeños como escribir, en vez de eso, escribir personas que están desarrollando o pueden demostrar una trayectoria de trabajo en el territorio del Estado, no sé. Y de repente se abren muchas puertas. O también del activismo que están haciendo algunas compañeras con los GAMS. Bueno, también es que estoy hablando como de muchos colectivos porque realmente entiendo el feminismo como algo que desborda el género. Al final lo entendemos más como una metodología de análisis de privilegios y de vulnerabilidades y por tanto de responsabilidades que desde ciertos privilegios tienes con quien te rodea. Entonces, pues eso, pues hablo por ejemplo de los GAMS antipsiquiátricos que están teniendo como mega presente el tema del apoyo mutuo como una herramienta de autogestión de cuidados y de redistribución de recursos muchas veces que teniéndolo presente como que vamos siendo capaces de trabajar en armonía con personas que se encuentran en situaciones diversas. Y bueno, yo creo que al final es sobre todo escuchar. Hay un tema, lo mismo que es difícil enunciarse como entidad feminista, me parece que uno de los grandes temas que hemos trabajado durante este año a través de la escritura o la colaboración en procesos de escritura de protocolos o de evaluación de protocolos es que espacio seguro es también algo problemático a denunciarse, porque espacio seguro puedes intentar que lo sea, pero la agresión aparece todo el rato o el abuso, o todo el rato estamos aprendiendo que estamos haciendo cosas que eran opresoras en algún sentido. Entonces, nos gusta más comunicarnos desde el pedir a la colectividad que intente generar ese tipo de espacio, que dar por hecho que es tal. Bueno, y no sé, entonces es como revisión continua y mucha escucha, en resumen. Revisión continua y mucha escucha, esto parece excelente fórmula, sí. Coco, ¿cómo enfrentas estas cuestiones ahí en Guayaquil, en este inmenso ex banco también, ¿no? Y creo que es importante tal vez de comentar que eso, que el edificio que han ocupado con este extraordinario proyecto era antes el Banco del Ecuador, donde se guardaba todo el oro del Ecuador. Y evidentemente hay como si la innovación es el nuevo oro, ¿no? ¿Cierto? Del siglo XXI, ¿no? Entonces, esto también me parece con curiosa transformación del espacio, pero específicamente entonces cómo este trabajo económico, como este trabajo de gestión, etcétera, cómo ustedes logran a darle este enfoque que comentaste a partir desde colonialidad, del feminismo y etcétera. Es una pregunta dificilísima, digamos.
primero desde donde estoy enunciando y diciendo las cosas, ¿no es cierto? Em, creo que, digamos, es un trabajo, ¿no es cierto? Es un trabajo que se hace todo el tiempo. Nosotros no es que hay digamos, unas respuestas clarísimas, y tampoco la idea es basarnos en estas fórmulas administrativas, ¿no es cierto? De decir 50-50, ¿no? Participan en las convocatorias 50% de mujeres, 50% de hombres. Es decir, no podemos partir desde ahí, porque si no es instrumentalizar, ¿no? Y nosotros no partimos de ahí este principio de la perspectiva de género. En la universidad hay varias instancias que trabajan desde ahí y que son las que, digamos, con las que de alguna forma estamos en contacto y trabajando permanentemente. Es decir, cuando nosotros abrimos una convocatoria para exhibir, por decirles un ejemplo, exhibir en la galería del Centro de Investigación de la Fotografía, esa convocatoria hace todo un pequeño circuito, ¿no? Hace un circuito que atraviesa no solamente como instancias administrativas, sino una instancia curatorial y una mesa de género que existe en la universidad, ¿no? Es decir, es una construcción entre muchas y muchos, ¿no? Porque creo que es solo de esa forma, digamos, si es que muchos estamos involucrados, si es que muchos estamos pensando, si muchos estamos como señalando, indicando, llamándonos la atención, podemos construir algo que tenga un poquito más de equilibrio, ¿no? Es decir, eh, y entonces es como un trabajo permanente. No puede haber receta, no puede haber fórmula, ¿no? Ese es uno de los grandes retos que tiene Manzana 14, es que no puede haber fórmula de una convocatoria para no es una fórmula, es un trabajo intenso que se piensa y se reflexiona todo el tiempo. Guayaquil es una ciudad complejísima en términos digamos, de perspectiva de género. Es una ciudad extremadamente violenta, donde hay una construcción patriarcal de los espacios, de la economía, del espacio público, eh, fuertísima, ¿no? Entonces, las transformaciones o los intentos de pinchar ahí eh, son importantísimos, pero no sé si son lo suficientes, digamos, ¿no? Entonces creo que hay esa primera idea de que es un trabajo en conjunto, ¿no? Digamos, quizás una de las grandes maravillas de un espacio universitario, de un espacio de educación, es que hay muchas personas pensando y reflexionando y muchas personas llamándote la atención. Lo importante es quizás desde el lugar, desde anuncios, dejar llamarse la atención, justamente, ¿no? Dejarse señalar, dejarse decir te estás equivocando, ¿no? Creo que ese es un ejercicio importante que intentamos desde el Centro de Innovación, desde Manzana 14. Y creo que esto va uniéndose también a esta segunda pregunta que me hacías, está como relacionada, que es el tema de la decolonialidad, ¿no es cierto? Es decir, venimos con unos patrones y unas matrices muy profundas. Entonces, de alguna manera, digamos, eh, buscar, ahora voy a hablar quizás más en términos un poquito más personales, pero decolonializarse supone un esfuerzo y un ejercicio tan grande como tratar de desmachicizarse, ¿no? De salir del patrón patriarcal, ¿no? Es quizás un poco como el mismo ejercicio, es un ejercicio de pensamiento crítico, no es solamente una cuestión de cifras, como te decía, es estarse pensando todo el tiempo y estarse pensando críticamente, aunque eso sea muy duro, pero hay que hacerlo, porque si no vamos a llegar a construir algo medianamente equitativo entre todas y todos. Muchas gracias, Coco. Pues este ha sido
podría seguir hablando por horas y horas, ¿no? Pero vamos a pasar a las preguntas del público y voy a combinar ahora un par de preguntas que han venido tanto de Héctor y de Pancho. Entonces voy a combinar estas preguntas que entonces es abierto a todas las cuatro para comentar, para ver cómo. Entonces arranco con lo del Héctor, que dice que es un archivo permite una preservación intacta de culturas, tradiciones, etc. Se ha hablado de diálogo intergeneracional o intercultural como medio para llevar a cabo la labor de preservación. Sin embargo, el diálogo lleva intrínseca la reinterpretación, el remix. En este sentido, ¿qué valor creen que tiene la reinterpretación o remix para la preservación de culturas? ¿Diluye la cultura original o la refuerza? Y en la continuidad, Pancho comenta, ¿qué piensan sobre llevar un proceso de interculturalidad en el plano espiritual? ¿Es necesario llevar respeto y entrega a las cosmovisiones? Si no se le hace uno, cae en la apropiación cultural. ¿Dónde se traza la línea donde uno se reconoce como afro, mestiza, indígena? Saludos, pregunta abierta. Bueno, podría gustaría... compartir ahí una experiencia con uno de los proyectos de Chaupi, ¿no? Que ha sido esta residencia durante el solsticio de junio, el Inti Raymi, en colaboración con la comunidad de Santa Bárbara en Cotacachi, organizada por el colectivo Llama y por Chaupi. Ha sido una convocatoria que se ha realizado para artistas escénicos y de la performance, para, en colaboración con nuestros colegas y nuestras colegas de Imbabura, ir a vivir la fiesta en sus diferentes momentos, ¿no? Y no es que solo una fiesta, sino es un periodo festivo entre más o menos el 10 de junio hasta finales de junio, más o menos son como 3 semanas de residencia, y los días que vamos ya a la comunidad, pues son justo los días es casi una semana, ¿no? Que es la semana del solsticio, igual como ya una cuestión astronómica. Y en ese sentido, ha sido muy bello, muy nutritivo, creo que en un plano amplio, el observar cómo para la comunidad que nos acoge y nos abre la posibilidad para poder sintonizarnos en su manera de cómo actualizar la lengua quichua, desde los cantos, desde ciertas invocaciones que se da el momento de la fiesta mismo, la música. Hay cosas que solo aparecen por la improvisación y por el grado de todas esas fuerzas que además en esa época del año se articulan, tanto desde lo geográfico como desde lo más que pueda habitar cualquier alma humana. Entonces, y entre pues ya la misma densidad del ritmo de una festividad, entonces se va generando, ¿no? Si bien tienes a veces un tono tradicional, pero ahí hace que emerjan otras cosas y esto, de esta manera, pues hay una continuidad, ¿no? Entonces, yo alguna vez conversando con los compas, sí, es curioso porque no es que es música escrita y hay un archivo de esa música escrita, ¿no? Sino que sabemos que cada año en la fiesta vamos a escuchar a los papachos, a las mamachas, a las personas más mayores, y que de ahí pues va a salir algo, ¿no? Que como se inscribe en ese tiempo, espacio específico, pues eso alimenta algo que pienso que es muy sospechoso en el momento de que hay esta posibilidad de que algo es estático y 100% original y puro. Entonces, es un pensamiento personal. Creo que aquí nos hemos encontrado con
o hemos tenido encuentros con personas o instancias que piensen que las cosas son netamente originales y puras, pero ahí yo quisiera, pienso en una frase que tiene Bolívar Echeverría, pues este filósofo ecuatoriano residente en México, que habla mucho sobre la cultura, este embalsamamiento, ¿no? Que en el momento que estamos ahí es como que la cultura tiende a embalsamarse, a momificarse, de alguna manera esa idea nos aleja del movimiento en el cual está inmerso todo, creo yo, ¿no? Al no justamente no estar en una posición de movimiento, de fluidez. Entonces yo pienso que eh, el hecho de diluir una cultura original lo podemos ver en el caso donde sí hay y un poco con relación a la pregunta anterior, donde hay un extractivismo descarado, sin permiso, sin este espacio para entrar en relación, para entretejer, para negociar y generar esto que se deba generar en cada caso, ¿no? Pero como una consecuencia en el caso donde una persona viene, yo qué sé, y un diseñador de X empresa adinerada y coge diseños mayas, diseños oaxaqueños, yo qué sé, o diseños de aquí mismo de la región andina, y los empieza a comercializar de una manera irrespetuosa, evidentemente caemos en eso otro, y también eso hace parte eh, de un poco cómo se entienden estas relaciones, ¿no? Creo que es el ejemplo un poco extremo de eso cuando se habla también de esta apropiación cultural. Pero yo sí creo en este encuentro, ¿no? Y que de lado y lado, como actores culturales, como parte de eso, como es contribuimos desde una predisposición, como decía, del respeto, del aprecio, de la curiosidad, pero también de esa necesidad en muchos casos, pues de generar horizontes de camino común en un presente que demanda eso, ¿no? Un presente en crisis, en varios sentidos, ¿no? Muchas gracias, José Luis. ¿Alguien más de los participantes les gustaría responder a estas reflexiones? Yo quería también apuntar que, por ejemplo, desde la posición en la que yo trabajo en la cultura y desde la posición en la que yo vivo, es desde un país europeo, soy blanca, soy cis, digamos que puedo entrar dentro del grupo privilegiado normativo que se tiene que revisar mucho sus privilegios. Entonces, todo lo que ha dicho José Luis, vamos, evidentemente completamente de acuerdo. Simplemente quería apuntar que, por ejemplo, desde mi posición creo que cuando no estás completamente segura de si estás haciendo un remix sano o si estás apropiándote de algo, no solo porque, o sea, es lo que decía él, ¿no? Tiene que haber sinergias, tiene que haber respeto, tiene que haber una presencialidad de participantes de las distintas culturas que se están remixeando o lo que sea, pero aparte de eso, creo que también, y luego fusionándolo con la idea del archivo, una buena forma es dejar referencias escritas, o sea, dejar una documentación de eso, ¿sabes? Que no sea sutil, que si de repente hay una actividad en la que se están que justo el objetivo es remixear culturas o experiencias culturales y hay distintos planos y no se está completamente segura de si se está haciendo bien o si sobre todo no que se esté haciendo bien, sino que en el futuro se va a leer cómo se hizo. O sea, si en el futuro se va a ver que lo que salió de ese día o esa experiencia realmente es un remixeado sano de cultura y que no ha sido apropiación y extractivismo, creo que es bueno documentarlo y dejarlo por escrito y dejar referencias y que las personas que forman parte dejen documentado y lo dejen anexionado, por decirlo así, al producto o a la obra o a la experiencia que se esté creando, ¿sabes? O sea, como también para el futuro. Si alguien de repente quiere ver algo que pasó ese día, pues que pueda tener al lado una pequeña memoria de, oye, esto fue así, se hizo de esta forma y participó esta gente, ¿no?
Entonces, para mí es un poquito como un seguro de pon esas referencias ahí para que nadie dentro de 2 años coja esto y digo, ah, mira, este centro cultural de blancos de España hizo esto con sabe Dios qué gente de otros países. No, está aquí escrito, no se hizo así. O sea, se hizo como está aquí escrito. Simplemente lo dejo ahí como que a mí me supone así como un poco como seguro de documentar realmente lo que pasó, incluso luego para revisar si realmente fue algo sano o fue apropiación o qué fue, ¿sabes? Muchas gracias. ¿Alguien más que les gustaría comentar algo sobre este tema antes de pasar a la próxima pregunta? Quizás, Bueno, adelante. es que me parece que es clave este tema, es importantísimo. Quizás yo voy a referirme a un caso que tiene casi 100 años, pero que creo que puede dar cuenta de uno de los problemas de no considerar el presente de las culturas en diálogo y en negociación. En 1912, un fotógrafo quiteño elimina de las fotos a la población indígena, ¿no? Las elimina, las borra, y publica unos libros donde se veía el Quito hispánico, el Quito hispánico en 1912, 1913, es decir, los edificios, las iglesias, los edificios republicanos, las iglesias católicas, sin población indígena. Cuando uno se pregunta por qué, cómo opera ese borramiento de los indígenas, se articula rápidamente a un pensamiento que era fuerte en ese momento, un pensamiento conservador, impulsado sobre todo por la Academia Nacional de Historia de aquella época, y que era dirigida por Jacinto Gijón y Camaño. Y Jacinto Gijón y Camaño, lo que hizo, o la manera en la que tenía de construir y pensar la ciudad y el país, era hacer zanjar, ¿no? Él zanjaba, él decía, para que el Ecuador pueda entrar en la modernidad, ¿no? Entre comillas, había que zanjar y dividir dos tiempos. El tiempo indígena, que él lo encasilló y lo metió en el pasado, en lo arqueológico, ¿no es cierto? Y dijo, esto es pasado, esto es arqueología, y el tiempo moderno, ¿no? Y entonces el tiempo moderno, o para poder llegar a ser modernos, entre comillas, teníamos que dejar el pasado indígena atrás. Es decir, cuando hay esa ruptura de los tiempos de la vida, no hay posibilidad de diálogo y de construcción, ¿no? Y yo creo que mucho del pensamiento que todavía pervive hoy es esa manera de zanjar el tiempo, ¿no? Si hay algo que me parece a mí fundamental de lo que dijo José Luis, es la recuperación de los tiempos, ¿no? De los tiempos y de los presentes, ¿no? No dividir los tiempos, porque hay uno como que separa y limita las posibilidades de encuentro, diálogo o incluso de disputa, ¿no? Incluso de disputa. Solamente quería como abonar un poquito más con esto a la discusión. Gracias, Coco. Pues justo hay una pregunta de Anthony que también pide tu intervención y creo que también son preguntas interesantes para todas. Y son dos preguntas sobre estrategias, que serían, de hecho, la última pregunta de hoy, ¿no? Y Anthony Bernal dice, ¿cuáles son las estrategias que manejan para promover los intercambios económicos? Y dos, ¿cuáles son las estrategias de mediación educativa para acercar a nuevos públicos que normalmente están fuera de la esfera cultural contemporánea? Entonces, si quieres arrancar con este, Coco, y luego pasaremos a los otros participantes. Gracias Anthony por tus dos preguntas. Quizás va a ser un poquito institucional lo que voy a decir, digamos, porque estoy al interior de una institución, pero espero responder a tus preguntas.
esta idea de centro de innovación que está construyéndose también todo el tiempo, no es que es un masacote que se pone y se impone, sino es algo que crece y que se transforma. Tiene una conformación, digamos, administrativa, si tú quieres, aunque sea un poquito aburrido, formada de la siguiente forma, digamos, ¿no es cierto? Hay unas direcciones, ¿no es cierto? O unas coordinaciones que trabajan ciertos temas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una coordinación de programación, que es la encargada de trabajar todo el tema de la programación del centro de Manzana 14. Hay una dirección o una coordinación del Centro de Investigación en Fotografía, que es el que impulsa el trabajo en investigación en fotografía, con archivos y demás. Solamente ahí como una breve descripción. Pero para responder a tus preguntas específicas, hay dos coordinaciones. Una coordinación que nosotros llamamos de economías, diversidades, economías creativas, y otra dirección que es que llamamos una coordinación de formación de públicos, ¿no? Y estas coordinaciones, la una es justamente la encargada de encontrar estrategias para que pueda haber un intercambio, a veces es un intercambio monetario, digamos un intercambio monetizado, eh, pero también hay la exploración de otras posibilidades, de otras formas de intercambio, ¿no es cierto? Por ejemplo, el trueque, es decir, formas de intercambio que no necesariamente estén vinculadas a la monetización de la creación, de la cultura, porque creo que ahí hay todo un tema dificilísimo, delicado, sobre el cual hay que pensar y trabajar también, y sobre el cual pensamos y trabajamos desde Manzana 14, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una estrategia concreta, es la del mercado cultural que tenemos desde hace muchos años en la Universidad de las Artes y que ahora se implementa en Manzana 14, ¿no es cierto? Tenemos un sistema de trueque, ¿no? que permite a artistas utilizar el espacio público de la universidad, el espacio público, la plaza pública de Manzana 14, para ofrecer, para intercambiar lo que produce, lo que piensa, lo que crea, ¿no? Esa es una estrategia, eh, por decirte, ¿no? Pero a lo que quiero apuntar es que hay estas coordinaciones que trabajan en cada una de estas posibilidades, el mercado cultural, el intercambio. Esta coordinación trabaja también una cosa que nosotros llamamos las incubadoras, ¿no? Que es la manera que son unos espacios de trabajo. Ahorita son virtuales, pero existen físicamente y espero que se puedan utilizar por lo más pronto posible, que son unos espacios donde nosotros potenciamos la generación de ideas y acompañamos la posibilidad de que eso pueda monetizarse, por ejemplo, ¿no? De que un proyecto pueda monetizarse, es sobre todo para gestores que están o artistas que están como iniciando sus caminos. Para terminar y para darle la voz y la palabra a otra u otro, quiero hablarte de la formación de públicos. Hay un programa importante de formación de públicos justamente para acercar públicos que no están en la esfera cultural. Uno de los proyectos emblemáticos, digamos, o un proyecto importante de la universidad, porque todo está unido, si ves, voy hablando de la universidad, voy hablando de Manzana 14, es el proyecto La Ría de la Biblioteca de las Artes, que es un proyecto que en un primer momento fue arriesgado, que era un espacio junto a la biblioteca destinado a niñas, niños, chicos, chicas, para la libre creación, el libre disfrute y la lectura. Y este espacio, que es un espacio donde trabajamos también pedagogías de formación, es decir, hay docentes encargados de trabajar pedagogías de formación de públicos, se convirtió en un espacio que está lleno permanentemente. Bueno, en pandemia menos, pero antes de la pandemia estaba lleno, absolutamente lleno de una población migrante del centro de Guayaquil,
que no había tenido acceso a una biblioteca pública nunca, ¿no? Porque el centro de Guayaquil es el centro financiero de la ciudad, desde el centro económico de la ciudad, lo que hay son bancos y cafés. Pero no había un lugar donde los niños y las niñas puedan tener una aproximación de un acercamiento al libro, a la expresión cultural, a la música. Entonces trabajamos desde ahí. No sé si respondí a tus preguntas, pero bueno, esos son parte de los proyectos que hacemos. Gracias, Coco. Bel, me gustaría invitar para que cerramos ahora nuestra ronda de discusión, me gustaría invitar a la Belén de comentar estas dos temáticas. Muy bien. Hay una parte que tiene que ver con promover intercambios económicos, que en nuestro caso está también vinculada con la participación de quien forma parte de la comunidad de Galaxia. Hay un tema o una cuestión que nos sale muchas veces, que es como ¿quién participa en los proyectos? Cuando montas algo, ¿quién es quien realmente se va a comprometer a estar asistiendo, ¿sí? o participando de la manera que sea? Y llegamos un poco a la conclusión, también un poco como aprendido del José Quiroga, de INVEC, que estuvo trabajando también muchos años con Daniela Ortiz, que es la supervivencia. En plan, puede ser una supervivencia a unas necesidades muy diversas. Puede ser, necesito salir de fiesta para estar bien y entonces por eso me termino comprometiendo a asistir habitualmente a una sala de conciertos donde me lo paso muy bien. O puede ser, yo necesito, yo qué sé, pues controlar X empresa que está virtiendo aguas en el río del pueblo en el que planto mis naranjos, y luego el negocio de mi familia son esos naranjos, y sé que está contaminada la tierra, y de repente viene un proyecto cultural que a través de un proceso artístico hay una medición ciudadana de la calidad de la tierra, no sé cuánto. Vale, en ese caso te comprometes porque necesitas saber qué le pasa a tu tierra, no está viniendo por otro lado. O puede ser porque necesitas cobrar, o porque necesitas como encontrar un grupo de apoyo para hablar de colonialidad o de género, o puede ser porque necesitas sentirte interpelada. En plan, también el tipo de duración de un proyecto o de tu vinculación, compromiso con ese proyecto depende un poco de cuánto te da o por cuánto tiempo necesitas lo que te da. Entonces, la comunidad de Galaxia, que está muy centrada en el trabajo cultural, pues quien termina participando, quien siente un poco como se siente identificada con esas violencias de las que estamos hablando, o incluso quien puede generar economía formando parte de esta. Una de nuestras lógicas de trabajo en el tema de los intercambios económicos es como estamos en ese lugar de privilegio de somos capaces de conseguir subvenciones porque hemos accedido a ciertos diálogos con la institución y tal. Intentamos centrarnos en la redistribución de los recursos que conseguimos y que también sea una lógica que se replique. Entonces abrimos convocatorias en las que damos dinero para que gente haga cosas, pero también para que esa gente reparta un presupuesto de producción a otra gente. Sí, es un poco con la parte económica. Y luego con el tema de cómo conectamos con públicos que no forman parte de la esfera del arte contemporáneo. Es cierto que trabajamos con público que se dedica a la producción artística, pero también a la cultura en general, y aún así es cierto que este proyecto es bastante endogámico, porque al final está dedicado a las trabajadoras, pero dentro de lo que podríamos entender como... cuando hablas de arte muchas veces piensas en el artista, el rol del artista, y ya está. Y sin embargo, para que el trabajo artístico tenga sentido como acción o como actividad que termina exhibiéndose, es importante tener en cuenta muchos otros roles que están acompañando ese trabajo, que pueden ser pues, el de la gestión, el de la producción, el de la comunicación, incluso el del propio público que llega. Esto nosotros es una cosa que tenemos bastante presente, porque en la comunidad creemos que no puede estar solo el que crea, sino todos otros tipos de roles que están sosteniendo ese trabajo todo el rato. Y para que las actividades que
que realizamos lleguen a más gente, aparte de que no solamente sean creadores los que están ahí, pues intentamos como que la manera en la que los planteamos presenten unos posicionamientos políticos que interpelen a la gente no solo, no solo por su trabajo, sino por su vida. Y en este caso, como es un proyecto bastante politizado, pues viene mucha gente que a lo mejor es feminista y le da igual lo que vamos a hacer, pero como le ha gustado el discurso, pues ya después se entera de qué pasa. Y también utilizamos mucho metodologías de la fiesta o lúdicas. En plan, intentamos que en todas las actividades públicas haya una parte de diversión que hace que cualquier persona esté más o menos vinculada con este contexto cultural o esta élite del conocimiento del arte, disfrute del paso por la actividad y que todas estemos aprendiendo realmente, todas de todas. Un poco así. Muchísimas gracias. Me parece excelente terminar con esta nota de celebración y de fiesta, o sea, y sin de ninguna manera, como es, reducir su importancia cuando la fiesta es absolutamente fundamental como el lugar donde se encuentra el trabajo, donde se encuentran los tiempos de las comunidades, donde realmente es como un poco la combinación de todos los elementos que trabajamos, ¿no? Entonces, en estos momentos, pues, que yo no he ido a una fiesta ya en un año, algo así, o no, ya desde febrero creo que el último. Y entonces de estar pensando convivialidad, este intercambio y compartir desde otros coordenados como son estos ahora, me parece muy, no podemos abandonar esta idea, ¿no? De celebrar juntas, ¿no? Pues muchísimas gracias a todas. Me parece que hemos hecho, como digo, da para muchísimo más. Me parece ha sido, como dije al principio, muy fructífero y como se ha mostrado durante la conversa, muy fructífero internacionalidad, esta interculturalidad que hemos generado aquí. Ha sido muy, muy interesante de escuchar estos diferentes puntos de vista. Y para mí, pues yo lo dejo aquí. Ojalá que no es la última vez que nos encontramos. Y le voy a pasar entonces por las últimas palabras a nuestra querida Edu para que cierre institucionalmente desde la experimental. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias, Pedruski, y gracias, Belenchu, Sara, José Luis y Coco. Realmente pues me he quedado con muchos de sus aportes y perspectivas. Sobre todo me gustaría un poco resumir lo que al final se llegó creo que a concluir desde mi perspectiva también. Podemos decir que el remix, con un respeto constante y continuo de la diversidad, puede llegar a ser interculturalidad, puede convertirse como en interculturalidad. Y ligado a esto, pues desde las perspectivas suyas me quedo muchísimo con el reconocimiento de la alteridad que decía Belenchu, de reconocer las subjetividades y trabajar como un colectivo en ese sentido. Igualmente de Sara, José Luis y Coco, que decían la creación de estos espacios continuos y de dar voz, ¿no? Justamente a las diversidades y a las comunidades que son diferentes. En ese sentido, pues considero que todos los aportes que hemos hecho hoy día pues, han sido muy valiosos para ir construyendo un proceso de interculturalidad. De hecho, este mismo encuentro en el que estamos haciendo pues es un ejercicio de interculturalidad y pues agradezco muchísimo a todos y todas por estar aquí, a los participantes, quienes hicieron sus preguntas. El día de mañana nos encontramos acá también, a la misma hora, a las 11. Vamos a tener el diálogo de interculturalidad desde los espacios y casas de gestión colectiva. Tendremos a Pau de la Vega, Lútero, Platoedro desde Colombia, está Nina Shunku y también está Artists in Residence desde Francia, una plataforma de residencias artísticas latinoamericanas. Nada, les mando un abrazo gigante a todas y todos. Esperamos vernos próximamente y generar más diálogos, más propuestas y más trabajo cultural. Un abrazo.
Suena tu gati. Sí, es que se quiere ir, espera. Ahora te digo adiós.